Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Si le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo: vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirlos. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus, curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este sábado de la 12ª semana del tiempo ordinario y continuamos la lectura del libro del Génesis en la historia de Abraham y la lectura del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, que estamos leyendo esta semana. Y como ustedes ven claramente, nos habla sobre la fe. Y como hemos venido repitiendo varias veces, este tema de la fe, a veces uno cree que ya lo tiene claro. Y que ya vamos a otra cosa. Y de alguna manera el Espíritu Santo nos dice otra vez: vuelve a pensar. Tómate un tiempo. Y algunas cosas conviene remarcar de lo que se nos enseña y lo que la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido meditando, ha ido comprendiendo y nos transmite en su magisterio y en la tradición. Y una cosa que hay que tener presente es que la fe no está separada, es inseparable de la esperanza y la caridad. Si la fe la puedo distinguir de la esperanza y de la caridad, pero no la puedo separar. Entonces, cuando yo imagino fe y simultáneamente no tengo en mi mente, en mi corazón, la esperanza y la caridad, probablemente no estoy entendiendo nada. Eso ténganlo muy presente. Medítenlo
vean nuestra experiencia personal. Ese es un punto que quisiera poner como preámbulo. Otro segundo es que la fe es un don sobrenatural, pero simultáneamente los seres humanos somos, recibimos la facultad para que nuestras facultades espirituales, de nuestra alma espiritual, de nuestra naturaleza humana, puedan acoger el don de la fe, la esperanza y la caridad. Entonces la fe, la esperanza y la caridad son dones sobrenaturales, pero simultáneamente perfeccionan, purifican, potencian, engrandecen, busquemos los sinónimos equivalentes, que hacen que nuestras facultades humanas seamos capaces de amar a Dios, de amarnos rectamente a nosotros mismos y amar a los demás, confiar en los demás y poder ser para los demás fuente de amor, de caridad, de esperanza y apoyo para que confíen y nosotros podamos confiar en nosotros. Porque a veces uno cree que la fe es algo solamente intelectual, que la fe es aprender cosas, conocer cosas o conocer historias. No, la fe no es eso, la fe es la capacidad, esa facultad, ese don sobrenatural que hace, entre otras cosas, valga la redundancia, que acojamos la revelación. ¿Y qué es la revelación? No hay que la revelación es un quién, es Dios que viene a nosotros. Entonces, en la fe, en la esperanza y en la caridad, yo puedo reconocer, yo puedo acoger y yo puedo ser uno con Dios. Y eso lo hago con mi naturaleza humana, pero perfeccionada, purificada, enriquecida por ese don de las virtudes teologales. Por eso las virtudes teologales no son algo, sino que son dones que recibimos en el Espíritu Santo. Porque uno puede creer que el Espíritu Santo me da algo. Cuando yo soy bautizado, cuando somos bautizados, el Espíritu Santo viene a nosotros, habita en nosotros y viene y nos da como para poderse acampar en nosotros esas tres virtudes teologales y otras más, pero esas son las esenciales. Y entonces con eso yo puedo acoger a Jesucristo, puedo acoger al Padre, puedo acoger al Espíritu Santo, y en esta primera lectura del libro del Génesis están representados como la Iglesia ha contemplado a lo largo de los siglos en estos tres personajes que visitan a Abraham y a Sara en el desierto. La Iglesia encuentra en esos personajes una figura, un anticipo de la Trinidad Santísima. Todavía no distinguibles oscuramente. Y entonces, ¿qué le da la Trinidad Santísima a Abraham? Lo que Abraham había escuchado primero, lo que Abraham había deseado, lo que Abraham había puesto en práctica al ponerse en camino, y entonces ahora ya se le da el anuncio de que eso se va a cumplir. ¿Qué deseaba Abraham? ¿Saben ustedes? ¿Cómo? Tener un heredero, ¿no? ¿Y por qué quería Abraham tener un heredero? ¿Para qué uno quiere tener un heredero? Porque se va a morir. Yo sé que me voy a morir, no quiero morir. Quiero de alguna manera que lo que ha sido mi vida no desaparezca. Quiero que alguien lo reciba. Quiero que alguien de mi confianza pueda, a través de la descendencia, trascender. Porque claro, uno dice, ¿para qué quieren tener un hijo? ¿Para qué quieren un heredero?
es para eso. Uno no quiere desaparecer. El ser humano no quiere extinguirse y que ya nadie sepa quién que existió. El ser humano tiene el deseo de permanecer. Y la manera, antes de la plenitud de la revelación en Cristo Jesús, que las personas querían trascender, era a través de la descendencia de los hijos. Claro, en Jesucristo sabemos que nosotros estamos llamados no a desaparecer, sino a permanecer. Y que la trascendencia no es simplemente que alguien me recuerde en esta vida, sino la trascendencia es permanecer, es decir, vivir, no morir. Y eso es lo que Jesucristo nos trae. A ver, hagamos un ejercicio rápido. ¿Quiénes de ustedes saben cómo se llaman sus bisabuelos? Levanten la mano. Muy pocos. ¿Quiénes saben cómo se llaman sus tatarabuelos? Ya uno con vacilación. Entonces uno diría, oye, esos tatarabuelos, esos bisabuelos no están trascendiendo. De nada le sirvió tener sus hijos. De nada le sirvió querer trascender de esa manera, porque efectivamente el ser humano no puede trascender de esa manera. Eso a lo más será un recuerdo. Entonces el Señor hace algo distinto. Pero claro, en esa época la gente quería trascender. Y otra manera era hacer cosas, diríamos, heroicas, reconocidas a tal punto que la gente no se olvidara de mí, de esa persona. Y entonces habían héroes civiles, diríamos. Y efectivamente los pueblos recuerdan a sus héroes civiles. Algunos ya no tienen ni siquiera descendientes. Entonces en todo país hay algunos héroes. Pero sumando a todos los héroes de todos los países son muy pocos. Y claro, puedo recordar a un héroe, cada vez sé menos, pero el mundo me va a proponer superhéroes, héroes imaginarios. Y entonces eso crea una confusión y eso es muy poco seguro. Otras cosas, la gente dice, escribe un libro, ya hemos dicho, tengo un hijo, plante el árbol, pero de repente tu libro nadie lo lee y tu árbol lo talan. No hay nada, esas cosas son muy frágiles. El Señor viene a darnos una promesa más grande que se cumple, que es una nueva vida, un nuevo ser, una nueva creación. Y eso lo alcanzamos recibiendo esas tres virtudes teologales que nos hacen recibir a Dios mismo. Por eso es muy difícil separar entre las virtudes teologales y Dios. ¿En dónde acaban las virtudes teologales y en dónde acaba Dios? Eso queda como misterio. Y entonces nosotros podríamos concluir, esto es muy importante. Sara y Abraham habían salido de su tierra a los 75 años. Abraham. Sara tiene 9 años menos. Entonces, calculemos, ya eran mayores. Pero cuando Abraham recibe la promesa de que él va a ser padre, Abraham tiene 100 añitos. 99 para ser más exactos. Y Sara tiene 90 años. Cuando Abraham escucha que va a ser padre a los 99 años, se ríe, lo veíamos ayer. Cuando Sara escucha que va a ser madre a los 90 años, se ríe. Ninguno acá tiene ni 99 ni 90. Imagínense ustedes, a ver, los que no son jóvenes, pues porque hay jóvenes, ¿no? Entonces, pero imagínense los que estamos de mi promoción hacia arriba, que les digan, ya, vas a ser madre.
el próximo año. Elcita, vas a ser madre. Elcita se ríe. ¿Cómo que voy a ser madre? Entonces, es algo absolutamente, diríamos, que desborda. ¿Qué significa eso? Que nuestra vida está llamada a trascender y no interesa la edad que tengamos, no interesa nuestra condición física, no interesa nuestra condición económica, social. Dios lo quiere hacer. Esa trascendencia es vida eterna, santidad. ¿Se dan cuenta? Es obra de Dios. Y eso es lo más importante. Pero la mayoría de nosotros no lo terminamos de entender porque necesitamos un poco de tiempo. Pero además, como es misterioso y no lo entendemos totalmente, no lo sabemos cuidar. Y a veces no lo sabemos enseñar. Y esa es una tarea, una responsabilidad de todos nosotros. Pero que yo lo empiece a comprender, que yo lo empiece a decir, no significa que yo le voy a dar fe, esperanza y caridad a alguien. Porque yo no tengo la tecnología, yo no domino, yo no controlo ese don de Dios. Es de Dios. Y lo que yo tengo que descubrir es que nosotros también somos de Dios. Nosotros nuestra fe no solamente es creerle a Dios, sino creer que nosotros somos de Él, somos suyos. Eso es lo que revela Jesucristo. Y que se anuncia, diríamos, en figura en Abraham y Sara, en esa familia, que es figura, diríamos, de lo que va a ser en plenitud María y José, de lo que fue antes Zacarías e Isabel. Y nosotros el sábado pasado celebrábamos a San Juan Bautista. Y ustedes saben qué significa Juan. El Señor se acuerda de su misericordia. Juan significa Dios está manifestando su misericordia, y es lo que hemos dicho hoy en el Salmo, que hemos repetido varias veces. Hemos dicho, el Señor se acuerda de la misericordia. ¿Qué está haciendo el Señor? Una semana después nos está recordando a Juan Bautista. Porque nosotros no recordamos con facilidad. Y el Señor quiere que nosotros recordemos lo que Él hace en nosotros. Y cuando nació Juan Bautista decían, ¿qué será de este niño? Nosotros somos hijos amados de Dios. Dios no tiene hijos no deseados. Pero nosotros muchas veces no descubrimos que somos hijos de Dios y no vivimos como hijos de Dios porque esas virtudes teologales no crecen en nosotros, porque esas virtudes tienen que crecer y esas virtudes van a hacer que nosotros no nos opongamos a la obra que el Señor realiza en nosotros. Pero a veces nosotros sí nos oponemos. Y eso se pone de manifiesto en este capítulo 8 y en el 9 del Evangelio según San Mateo, que hemos empezado a leer ayer. Si ustedes siguen las lecturas del día a día, de los días de semana, ustedes se van a dar cuenta que en el capítulo 8 y 9 que hemos empezado a leer ayer y que leeremos en los próximos días, la próxima semana continuaremos, se nos va a hablar de muchas curaciones. Se nos va a hablar de hechos, diríamos, sobrenaturales, que nos muestran el querer de Dios.
De alguna forma, la fe tiene que ver con descubrir lo que Dios quiere para nosotros. Dicho de otra manera, qué grande es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Si nosotros dedicáramos un poquito de tiempo todos los días a ver cuánto nos ama Dios, pobres psicólogos, pobres psiquiatras, pobres laboratorios que venden ansiolíticos, desaparecerían esos problemas. Si nosotros vivimos ansiosos, angustiados, llenos de miedo, preocupados, es porque no creemos que Dios nos ama infinitamente, o no creemos que Dios es todopoderoso, o creemos, como también les he dicho muchas veces, que en mi caso Dios no puede conmigo. Eso se puede resumir diciendo: mi fe, mi esperanza y mi caridad, los dones de Dios, están enfermos, están adulterados, se les ha metido un virus, se han malogrado, están contaminados. Y eso ocurre porque nosotros no los sabemos cuidar, no nos enseñan cómo cuidarlos, y de esa manera se traducen estas, diríamos, absolutamente dificultades que tiene el hombre moderno para enfrentar las dificultades del mundo, valga la redundancia. Porque el mundo es hostil, el mundo no ama, el mundo comercia, compra, vende, el mundo no confía, el mundo quiere que firmes, pagues por anticipo, dejes una garantía, demuestres que vas a cumplir, y si no, te arranca, te quita. Así vive el mundo. Y claro, a veces nosotros no nos damos cuenta que esa no es la única realidad. Y cuando venimos a la misa, venimos al templo, venimos a los sacramentos, por un instante más o menos estamos, entre comillas, protegidos, pero volvemos al mundo y todo eso rápidamente se tambalea. O no ocurre así, o yo estoy imaginando, o el problema lo tengo solo yo exclusivamente. Esa es la realidad de los seres humanos, y eso es lo que está haciendo que el mundo nos devore como fieras y nosotros vamos absolutamente indefensos. Y entonces la familia es para que nos ayudemos en eso. Y cuando digo la familia, cada una de vuestras familias y la iglesia doméstica y la iglesia. Pero a veces la iglesia se distrae, ve muchas cosas a la vez, y ahora que mira dónde consigo dinero, que hago esta cosa aquí, allá, y lo que es lo fundamental no nos cuidamos, y entonces lo tenemos a medias, un poquito, y entonces mal entendido, no somos buenos discípulos. Entonces somos amados, no somos buenos discípulos, no podemos comprender qué significa seguir al Señor, no crecemos como hijos de Dios, vienen las pruebas, los exámenes, jalados. O culpamos a los demás. Pero nosotros no estamos para culpar a los demás, nosotros somos la medicina para los demás, la curación que el Señor envía para los demás. Y entonces, ¿qué hacemos? Como dicen ahora los psicólogos, no es que los demás son tóxicos, entonces me alejo de los demás. Y el Señor quiere que nosotros ayudemos a los demás. De eso nos habla el Evangelio hoy. Pero claro, ustedes dirán, este cura estará loco. ¿Cómo que habla de eso? Yo estoy viendo que acá hay un hombre que pidió que lo curen a su criado, y que después la suegra de Pedro, y que se puso a servir, y que... ¿Dónde está eso? Está si lo leemos con calma. Si es que lo leemos en el conjunto de la Sagrada Escritura,
si lo leemos en el conjunto de la persona de Cristo, si lo leemos comprendiendo qué es lo que Cristo vino a hacer, sigue haciendo y intenta hacer en cada uno de nosotros si no nos oponemos. Entonces yo necesito una escucha de la Sagrada Escritura, escrita o proclamada de voz, con oídos y con mente y con corazón distinto. Y eso se hace si yo crezco en la fe, la esperanza y la caridad. Pero claro, si tengo poca fe, poca esperanza y poca caridad, me va a parecer aburrido. ¿Les parece aburrido? A algunos sí, tal vez, no sé. No voy a hacer una encuesta porque no nos arriesguemos en este momento. Cada uno sabrá. Lo cierto es que ayer conversábamos con unos amigos y entonces decíamos, hay una película muy buena que hay que ver, y claro, hace algunos días habían pasado, yo no había tenido tiempo de ver. Yo decía, si me pongo a ver solo esa película, lo más probable me voy a dormir viendo esa película. Entonces decía, ¿cómo me aseguro? Porque ya me he dado cuenta que ayuda a no dormirme. Otras personas ayudan a que nos despertemos. Y entonces les decía, busquen una hora en el Zoom y lo vemos juntos. Yo lo hacía además porque yo creo con eso me evito dormir. La gente de repente me va a preguntar, ¿y qué pasó acá? Y si yo me duermo, ¿cómo les digo? Entonces me genera una motivación. El Señor nos habla de una parábola, de unas vírgenes que se duermen y otras que están despiertas, esperando a que venga el novio, y habla del aceite, habla de las 3 virtudes teologales. Es decir, nosotros para mantenernos despiertos y cuidar estas 3 virtudes teologales, no las podemos cuidar individualmente. Y en esta curación, por ejemplo, el centurión es romano. ¿Qué hace un centurión romano pidiéndole a Jesús que cure a su criado? San Lucas dice que ese centurión les había construido la sinagoga, y los que le piden a Jesús que vaya a atender a ese centurión romano eran el jefe de la sinagoga, que le habían dicho, atiéndelo, es un buen hombre, lo recomiendan. Eso se llama oración. La iglesia tiene que ser comunidad orante. Tenemos que orar unos por otros. Así no nos vamos a dormir. Cuando van a Getsemaní, el Señor, después de que les ha dado la comunión, después de que los ha instituido como ministros, obispos, apóstoles, les dice, vamos al huerto, vamos a orar. Se duermen. 3 veces les despierta, dormidos. Nosotros, quien nos mantiene despierto, quien hace que nuestra oración sirva para crecer en la fe, en la esperanza y la caridad, es orar con Jesucristo. Cuando yo hago oración con Jesucristo, crezco en la fe, en la esperanza y la caridad. Y cuando el Señor fue al Calvario, Él sabía que ninguno le iba a acompañar en la oración, porque es Dios. Y entonces mandó a llamar a María. Ella fue la única que estaba haciendo oración con Él, estaba de pie. Ella representa a toda la iglesia con fe viva, firme esperanza, ardiente caridad, que ya alcanzó la meta. Nosotros también tenemos que llegar a la meta, tenemos que trascender, tenemos que salir de una vida estéril, cansada, pensando no se puede una y otra vez lo mismo, vuelta en círculo. Tenemos que renacer, empezar de nuevo. Y para eso hay que orar con el Señor y con María. ¿Y qué es eso? La misa. ¿Qué es eso? Los sacramentos. ¿Qué es eso? El matrimonio. Pero nosotros, igual que en las 3 virtudes teologales, que las separamos y creemos que una no tiene que ver con lo otro, igual hacemos con los sacramentos.
Entonces cada uno por su lado, separados. Separamos de un lado la liturgia de la palabra de la liturgia eucarística. Ahora también tenemos separado la adoración. Entonces, claro, si yo separo pero no puedo unir, entonces descompongo. Pues yo tengo mi hermano que era experto, curioso, me acuerdo mucho. Me regalaban un juguete y mi hermano decía, pues vamos a ver cómo funciona. Lo desarmaba. Después no lo podía armar, ya no funcionaba. Nosotros hacemos eso. Somos expertos en separar, pero luego no podemos unir, porque lo que ha unido Dios no lo puede separar el hombre. Entonces, esas cosas que distinguimos no son para separar, sino para contemplar, que es distinto. Soy curioso, esta es una cosa que me asombra, muy importante. La veo, miro, contemplo con todo mi ser y luego hago. Pero no, vamos a ver, desarmo. Y entonces esa es una trampa. Y claro, a nosotros a veces nos gustan esas trampas porque son formas simplificadas. Entonces a mí me gusta, si yo puedo, me dan la comunión, así no escuche las lecturas, claro, más rapidito, ¿no? Mejor aún, la misa demora poco, más rapidito. La homilía, sin homilía, mejor. Ya, sin homilía, sin comunión, solo adoración eucarística, mejor. Ya, pero el sagrario no me impresiona. Entonces, ¿qué me impresiona? ¿Lo externo o el Señor? Me falta contemplar. Me falta ser curado de la ceguera. Todas las enfermedades físicas son figura de nuestra relación con Dios, que está dañada por el pecado. Y entonces ahora vamos a administrar la unción de los enfermos. Muchos de ustedes tal vez han venido específicamente porque tienen un problema puntual. Esto que me han dicho, esto que me van a decir, este examen, este procedimiento. Okay. El Señor quiere todo el bien, por supuesto, de nosotros. Pero si yo no me doy cuenta que el Señor quiere algo más, mucho más grande, quiere divinizarme, y eso me parece poco, mira, no, sí, es muy importante, pero yo ahora quiero esto. Me voy a parecer un niño que la mamá se ha esforzado en prepararle el alimento más sabroso. Y el niño quiere el caramelo, el chocolatito. Se dan cuenta que nosotros somos así. Lo único que ha cambiado es qué golosina queremos. Entonces el Señor quiere que descubramos que si Él está en nosotros y nosotros en Él, todo, absolutamente todo, lo que nos atemoriza ya no tiene sentido. Pero eso nosotros lo escuchamos, pero difícilmente lo profesamos, porque somos muy frágiles y por eso el Señor una y otra vez nos ayuda. Porque claro, ¿qué haría una madre? Dice, a ver, ¿cómo hago que mi hijo de 3 años, así como Antonio, que viene con sus padres a la misa, y los papás, ¿cómo le explico que esto es más importante que todo lo que tú estás ahí queriendo? Muy difícil, pues, porque todavía no entiende. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer esa mamá, ese papá? Sientan al niño y comen con una dulzura, sabiendo que es lo mejor, lo mejor del mundo, y el niño va a escuchar. Y entonces será verdad, le va a dar curiosidad, va a querer probar, y poco a poco le va a ir gustando. Pero al niño no se le puede dar pues cosas muy picantes, muy ácidos, sabores muy fuertes. O ustedes le darían a su niño pequeño así un ceviche con bastante ají. El niño va a decir, no me gusta el ceviche. Pero tampoco se les ocurriría darle un ceviche con bastante azúcar, porque ya no es ceviche. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos que ser testigos con nuestra vida. Y de esa manera, hasta los niños pequeños
porque los niños pequeños son muy atentos, sino que quieren que la atención gire en torno a ellos, pero ellos también están buscando. Hasta ellos se van a poner atentos y entonces nos ayudaremos mutuamente. Y entonces, ¿qué le tienen que decir a los papás, a los niños? Mira, hijito, mira, hijita, la vida es muy dura, tenemos muchos problemas, yo quiero lo mejor para ti, pero tú me tienes que ayudar. Tienes que trabajar conmigo. Y el niño va a trabajar, yo que sabré de trabajar, ¿qué será eso? Y entonces, haz oración. Confía en que quiero lo mejor para ti. Es lo que el Señor nos decía en el Evangelio según San Mateo. La mies es mucha. Hay muchas cosas buenas. La gente no las recibe, no las recoge, porque no hay quien trabaje. ¿Por qué no hay quien trabaje? Porque no tenemos fe, esperanza y caridad. O es muy pobre o está adulterada. Pidamos pues al Señor, con fe viva, firme esperanza y ardiente caridad, que ore hoy igual que oró y obró en esas personas en Cafarnaúm, con ese criado del centurión, con la suegra de Pedro y con todos esos a quienes el Señor curó, porque hoy y siempre el Señor quiere curar y no se cansa de curar, de sanar y dar vida. Dispongámonos para recibir su acción curativa en este sacramento. Así sea.